Feliz día. Bueno, ya pronto le vamos a decir Shavuot a todos desde aquí ya. Ya. En unos minutos baja el sol. Se acabó el Shabbat para nosotros. ¿Qué tal están? ¿Bien cómodos? Bien, bien, gracias al Eterno. Bien, gracias a la don. ¿Están esperando algo? Bueno, hermanos, hermanas, Shabbat Shalom a todos. Vamos a concluir con la parte 3 del estudio del libro de Zacarías. Bueno, la tercera parte, porque tuvimos que dividir. Prácticamente debería haber sido solo dos temas, pero la segunda se alargó demasiado y fue necesario pues hacer una fracción más, ¿vale? Hoy vamos a seguir desde el verso 27 en adelante hasta el 49 y vamos a hablar sobre lo que nos habla este capítulo 12. ¿A qué sirve? ¿No? Nueve. Todos tomas, apuntes, ¿verdad? 9. Capítulo 9. Ay. Mira, al menos hay alguno que no duerme. Porque los demás no sé dónde están. Me escuchan y no dicen nada. Mirando para ver cuál era la red. A ver, hablamos del versículo 57, 59, aunque este solo tiene 17 versos. Nos hemos quedado en el verso ¿cuánto? ¿Quién no recuerda? 13. 13. Muy bien. Yo tuve la curiosidad, tuve que abrir el último audio y escuchar donde me quedé, porque tampoco lo recordaba. Pensaba que teníamos que seguir del verso 15. Así que como no estaba seguro, volví al audio, escuché el final y vi que aquí mencionaba, vamos a seguir con el verso 13. Ah, amigo. Bueno, voy a seguir leyendo de la edición Corona de Jerusalén. Zacarías capítulo 9, verso 13 dice lo siguiente. Espero que todos tengan la Biblia adelante y que puedan seguir la lectura, recordando lo que hemos hablado, haciendo memoria de lo que dice los versos anteriores. Vale, vimos que este capítulo básicamente se divide en dos secciones. Uno que tiene que ver con el juicio de los enemigos de Israel. Comienza y concluye con los mismos asuntos, pero en medio de este capítulo se está hablando de dos obras o dos formas en cual se va a manifestar Yeshua, ¿vale? Hace unos 2000 años y en el tiempo presente. Porque he tensado para mí a Judá, el arco he cargado con Efraín. Dice Zacarías 9, verso 13, voy a incitar a tus hijos Sión contra tus hijos Yaván, y te haré como espada de un bravo. Está todo claro el verso. ¿Vale la pena explicar algo? ¿Hay alguno que no entiende lo que dice ese verso? No. Es decir, dice Juan que no. Es decir, José. Todos tienen claro. Paso al segundo entonces, ¿no? ¿Hace falta explicar algo? Me voy al siguiente verso. Vale. Paso al verso 14 entonces, porque todo tiene claro el verso 13. No le voy a explicar nada, ¿verdad? No, hermano, para mí no. En Chile. Al menos aquí yo estoy leyendo la Reina Valera 1909, ¿no? Y dice, porque he entesado que para mí a Judá como arco, en Chi a Efraín. En Chi viene de hinchar, Pensar. levantar, Poner como flecha. tensar también. Poner O como sea, tensar también de poner tieso, o sea, de poner fuerza en resistencia. Exacto. Bueno, ¿sabe alguien qué significa Yaván? Javán. Está con J o con Y. Con J aparecen
En español, con y latín es en el texto hebreo. Yaván, Javán. ¿Sabe de qué se trata? Aquí está como Grecia en mi libro. Vale, tienen la Biblia delante. Pueden abrir Génesis capítulo 10, verso 2 y el verso 4. Y también puede ver en Isaías capítulo 66, verso 19, el texto hebreo donde aparece esta palabra. Se refiere a pueblos distantes. Este nombre es un título común en referencia a pueblos distantes, gente que está al borde del mundo conocido en aquella época. Pero Javán o Yaván era el nombre de un hijo de Joctán, de donde proviene la raza de los jónicos, que descendió de él. Jonia, ¿vale? No tenemos idea de esta historia, está muy antigua. Jonia es el nombre con que se conocía en los tiempos de antaño el antiguo territorio de Grecia. Por eso en algunas traducciones ponen Grecia, ¿vale? Javán era el nombre del hijo de Joctán, y de Joctán o Joctán viene el nombre o la raza o el pueblo de los jónicos, ¿vale? Más tarde se formaron en lo que conocemos como Grecia actual. Lo más relevante en este verso, bueno, son dos asuntos. Que Israel, que es la unión de las dos casas, forman un frente de batalla en contra de los hijos de Grecia, ¿vale? Los hijos de Israel contra los hijos de Grecia. Lo más relevante en este verso es el hecho de que las dos casas de Israel vuelven a formar un mismo equipo, así tal cual ha sido predicho en Ezequiel capítulo 37, donde las dos varas de un reino dividido en dos van a volver a ser una sola, pero una en las manos del Salvador de Israel, ¿vale? Porque todo este contexto nos habla de la salvación que se le brinda a Israel, la defensa. Bueno, comenzando con el capítulo anterior, que varias veces se repite un título. ¿Quién recuerda qué título se repite? Casi una docena, 12, veintena, casi una veintena, casi, ¿vale? 19 veces. Adonai Tsevaot, ¿vale? El Elohim de los ejércitos. Ese es el título que aparece en el capítulo anterior. Después del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en el reino del norte, que fue llamado Efraín o Israel, y el reino del sur, que quedó como nombre de la tierra que poseían, la tierra de Judea o la tierra o el reino de Judá. Esta profecía del capítulo 9 que estamos estudiando dice que todo Israel, es decir, tanto el norte como el sur, algún día se reunirá y volverá a ser una sola nación, ¿vale? Entonces aquí hay versos o piezas que completa la imagen de la restauración de Israel. Eso tengan en cuenta, porque siempre repetimos, hay piezas que desmonta el concepto de la dogma del reemplazo, ¿vale? Una vez más, evidencias que confirma que Israel va a ser, todavía existe, siempre existirá. Am Israel Hay, siempre esta canción bastante bonita. El pueblo de Israel vive, por lo tanto nunca fue desechado, fue castigado, pero no desechado. Un padre, uno puede renunciar a sus hijos. La primera parte de este capítulo nos describe cómo ayudará a Elohim viviente a su pueblo para evitar la guerra con los griegos. Y ahora se explica cómo él ayudará a su pueblo cuando la guerra va a ser inevitable, ¿vale? ¿Recuerdan lo que hemos hablado sobre Alejandro cuando entró en Jerusalén? Con su intención de destruir, y no lo destruyó, a causa de una visión, una revelación que tuvo, y al hacerse realidad un sueño que tuvo, y al convertirse, al darse cuenta que el contexto en cual se sitúa pues es la realidad del sueño que vivió, pues cambió sus planes, sus pensamientos hacia la tierra de Judea.
Para mostrar el amor, bueno, si en la parte anterior hemos visto que Adonai se puso como un muro de defensa para proteger, como un centinela en guardia para proteger al pueblo de Israel, en esta ocasión se presenta como, incita o presenta, describe una guerra de una forma directa que los hijos de Israel tendrá que afrontar a los griegos, ¿vale? En este caso, a los hijos descendientes de Yaván o de Grecia. Esta palabra revela dos métodos que estamos estudiando, a través de cual se llevará un frente de batalla en contra de la influencia helenista. Y aquí hoy no vamos a hablar de la historia pasada donde los macabeos afrontaron a los griegos en los días de Antíoco Epífanes. Por lo general, todos los intérpretes que hablan de este contexto se limitarán a lo que sucedió porque es lo único que ven, ¿vale? Nuestro tema o nuestra serie, lo que estamos estudiando, forma parte de una serie que se llama Profecías al Día. Por lo tanto, no estamos viendo un cumplimiento en el pasado, sino que estamos estudiando el pasado para entender el presente o para ver el presente en cual estamos viviendo. Para mostrar el amor hacia su pueblo de Israel y por el anhelo de la venganza, aquí Adonai, en virtud de su justicia y por las obligaciones del pacto, dispone a la casa de Judá como herramienta de combate y a la casa de Efraín como misil, ¿vale? Como decía el hermano José Papá, ¿no? ¿Qué es eso? Tensar a Efraín en el sentido de servir como flecha, ¿vale? Como misil, lo he dicho yo. Bueno, la mayoría de los intérpretes consideran que aquí el contexto habla de Antíoco Epífanes, de la guerra que tuvieron con los griegos, pero como he explicado en el audio anterior, un texto fuera de contexto es un pretexto para compartir algo que deja cabos sueltos, ¿vale? La verdad es la suma de la palabra, por lo tanto, lo que es emet tiene que tener un sustento bastante firme y permite atarse todos los cabos sueltos, ¿vale? Entonces, aquellos interpreten que solo usan palabras de este texto por preferencia, algo que los cuadra, que les cae bien, o porque esta le presenta un aspecto de la historia pasada. Este verso, bueno, es totalmente vigente para el día de hoy. Por lo tanto, yo no lo voy a citar como un cumplimiento del pasado, aunque pudo tener ciertas connotaciones, ciertos alcances en el día de los macabeos. La suma de las evidencias no alcanza, no juntan todas las piezas. Aquí se habla de Efraín y de Judá. Ya todos saben que en los días de los macabeos, pues la mayoría de tribus de Israel quedaron fuera. Y como sabemos de la historia, incluso de los llevados de Judea en exilio, solo volvieron 55,000 según los números que salen en el Tanaj, ¿vale? Por lo tanto, hablar aquí de lo que sucedió con los griegos y con los macabeos solo es una visión parcial, no es cumplimiento de la profecía, ¿vale? Por lo tanto, vuelvo a repetir, aunque la mayoría lo interpretan de esta forma, sea ellos rabinos, mesiánicos, lo que sea, a mí no me importa lo que ellos creen, ¿vale? Porque cuando las evidencias marcan un conjunto, no es que me creo superior o que no tengo en cuenta lo que ellos dicen, pero si lo que ellos presentan no tienen soporte y no juntan todas las piezas, es una interpretación que, bueno, está sujeta a la condición, al entendimiento, a la limitación cultural, de opinión religiosa, etcétera, ¿vale? Nosotros aquí no estamos limitados a nada porque no servimos ni al judaísmo, ni al cristianismo, ni al mesianismo. Seguimos el concepto del estudio del Tanaj independiente según los judíos caraítas, pero ni siquiera nos aferramos a las propias normas, porque incluso el judaísmo caraíta tiene normas que, vamos, hoy forma parte de la tradición. Hoy mismo me encontré con un suceso de tradiciones y prácticas que hay en el judaísmo caraíta que, bueno, no es tan correcta. Los sacerdotes siempre trabajan en el Shabbat, por lo tanto no hay
límite para no publicar, para no compartir, para no dar vida a los que están, agua a los que están sediendo, alimento a los que requieren la respuesta, a los que buscan, porque siempre hay que trabajar de día y de noche. En la Tanaj, Adonai dijo claramente, mía es el día, mía también la noche, por lo tanto no hay razón para trabajar solo los 6 días para compartir en las redes, responder, trabajar, ayudar a los demás, ser luz y ser sal para este mundo, ¿vale? 7 de 7 días nuestra comunidad, y en ese sentido siempre que hay oportunidad y Adonai me pone, pues voy a trabajar, voy a compartir, aunque decimos que seguimos en cierta manera los principios del judaísmo caraíta, no y las tradiciones, ¿vale?, que ellos ya han abrazado. Así que volvamos a nuestro tema. Todos pueden interpretar lo que consideran. Nosotros seguimos al principio que está en la Tanaj, de verdad caraíta. La suma de tu palabra es la Emet, Salmo 116, verso 160, ¿vale? Es un verso que es bueno tenerlo en cuenta, porque cuando algo que se dice verdad tiene cabos sueltos, pues no es Emet. Es una verdad personal, o una interpretación, una opinión, lo que sea. Si el Maiterina quiere decir algo. Sí, es Salmo 119. 119. Muchas gracias por eso. De los números siempre me falla. Bueno es tener ayudas que me vienen en camino. Los hijos de Sión no solo son los judíos, como muchos interpretan, como es el judaísmo rabínico. Los judíos salieron de Egipto. De Egipto salieron los tribus de Israel, los 12, no solo los judíos. Los hijos de Israel no solo son los judíos, sino la suma de los hijos de Israel. Por algo se llaman los hijos de Zion, ¿vale? Porque Zion es un título, un nombre que resume a Efraín, o reúnen a Efraín y a Judá, ¿vale? Cuando se trata de actividades por partes, se nombran a Judá como arco, a Efraín como flecha o como mecha, ¿vale? Pero tus hijos Sión, no importa quién, ni cómo, y cuándo, y de qué manera, y cuál de ellos, a tus hijos, Judá y Efraín, los levantaré para luchar en contra de los hijos de Yaván, ¿vale? Eso es el asunto. Sión es el nombre común para todo el pueblo hebreo, como Jerusalén es nombre de la madre de todo Israel, ¿vale? Entendamos las metáforas porque forma parte de nuestras culturas. Las dos casas de Israel actualmente luchan en contra del sistema de enseñanzas griegas. Por eso no se terminó con los macabeos. Ya voy a hablar de ellos un poquito. Con el despertar de Efraín, en la mayoría de las comunidades de creyentes, con una evidente orientación hacia la fe hebrea, ves un esfuerzo en desarraigar las raíces griegas de las prácticas que han abrazado todos en este mundo helenista. Esta misma ferviente actividad se puede apreciar en las redes de las comunidades judías piadosas, porque en el judaísmo hay ramas liberales, independientes, no guardan Shabbat, comen de todo. Un día viajé con un judío de León hacia Madrid, y por el camino, claro, averigué que es judío, y me decía, tengo un amigo en Israel, y de vez en cuando le visito, le llevo de España, ¿qué cosa? Algo que es típico español, bien se hace aquí, jamón serrano. Decía, pero jamón es de cerdo. Y le decía, no, es de ibérico. Pero el cerdo ibérico sigue siendo cerdo. Sigue siendo marraño. No, que eso no es problema. Solo el cerdo común blanco. Esas son las excusas. ¿Sí? Que estás comiendo, eres inmundo. Estás comiendo antitorá. Pero bueno, me hizo gracia la forma como trató de defenderse, de justificar su pasión por la carne de cerdo, y que llevaba a su amigo de Jerusalén, de Israel, el jamón ibérico. Bueno, el texto indica un éxito total de parte de los hijos de Sión. Esto quiere decir que todo cuanto ha edificado Grecia hasta la fecha sería reducido a polvo, al menos
en cuanto corresponde a los intereses de los hijos de Israel. Porque lo que están las demás naciones no son cosas que nos incumbe, ya que estas profecías tienen que ver con la actividad, la influencia, un momentico, sí, con lo que hacen los hijos de Israel. ¿Me será? Así. Así que lo que sucede en otras partes del mundo es algo que no nos importa tanto, no es de nuestra incumbencia. Nosotros estudiamos lo que tiene que ver con los intereses de Israel. Así que la profecía indica que la influencia griega sobre el pueblo de Israel o el poder griego que está adentro de los hijos de Israel va a ser destruido por completo. Es básicamente el resumen de este texto. La filosofía de la cultura griega que ha llenado el mundo va a ser callada por la destreza de las enseñanzas que cargará Efraín. La espada que manejan los hijos de Sión o los hijos de Israel es de la palabra. En cuanto a Efraín y para Judá, pues tendrá el sentido más literal posible descrito por la palabra arco, es decir, una lucha bastante física. El arco no es para el juego de niños, sino que es una herramienta de guerra en este caso, ¿vale? Sé que estoy hablando en muchas metáforas y no voy a explicar demasiado los términos, pero bueno, siempre puede preguntar. Yo voy a lanzar muchas ideas que son de orden genérico para ahorrar un poquito de tiempo, ¿vale? La historia revela que los imperios anteriores y posteriores a los griegos no solo que llevaron en exilio al pueblo hebreo, sino que también han destruido el lugar de culto, es decir, el templo. En cambio, Grecia usó una estrategia distinta. Grecia no llevaba el pueblo en exilio, sino que lo exiliaba adentro de sus propias almas. Creaba adentro de la persona una cárcel donde aquí uno pasó a ser enjaulado. No se ven así, ¿no? Pero se sintieron al estar en el cristianismo. Y todavía muchos están llevando una lucha para sacar o librarse de este cristianismo o de esta influencia griega que está aún todavía en la mente, en el concepto, en el actuar de mucho. Por eso, no estamos hablando del pasado. Es decir, si hablamos del pasado no entendemos nada de las profecías. De hecho, ni siquiera tiene sentido para qué leerla, para ver solo el pasado, ¿vale? Pero eso no es pasado, es bastante presente. La estrategia de Grecia era distinta a la de todos los demás imperios y todavía sigue siendo porque el principio es activo. El exilio interno es peor que la esclavitud entre los gentiles. El exilio interno, creado por los griegos, ha logrado destruir la imagen interna y la identidad interior de la propia persona. Y sobre todo ha logrado destruir el templo viviente donde el Elohim de Israel tenía que morar adentro de los corazones de los hijos de Israel. ¿Vale? Sacó todo lo que es hebreo. Lo intentó Babilonia y los griegos aprendieron de la estrategia por medio del cambiar de nombre. Vio que eso no funciona. Entonces intentó por otros medios para lograr que un hebreo pierda su identidad como hebreo, sus valores, sus credenciales, su imagen de sí, para convertirlo en ¿qué? En un gentil. ¿Vale? Fue el mismo proceder que vino de Bilam. ¿Vale? ¿Recuerdan la historia de Balaam? Que dijo: a esto no lo podemos destruir desde fuera, hay que hacerlo desde adentro. Y usó la misma estrategia, pero un poquito distinta en cuanto medio, ¿vale? Porque en aquel entonces usó la atracción de las mujeres, en este caso la cultura, ¿vale? Entonces llevó el mundo adentro, trajo la destrucción adentro y lo que había dentro de Israel lo llevó a la destrucción. Eso es lo que, por eso estamos donde estamos. Y ya sabemos la historia del pasado, lo que sucedió, que más de 30 y tantos mil perecieron a causa de esta transgresión. ¿Por qué? Ellos tenían que tener, nuestros padres tenían que tener el corazón reservado en exclusividad para el Elohim de viviente, y al abrazar mujeres extrañas, trajeron con ellas, pues abrazaron en sus corazones y a las deidades de ellas, ¿vale? Y así, sin darse cuenta, cayeron, perdieron la santidad, se situaron fuera de la protección y el mal dijo: ya está,
están nuestros. Si no logramos destruirnos nosotros, el mismo Elohim de ellos lo destruirá, porque su santidad no puede cohabitar con el pecado, con la inmundicia. Entonces el mal aprendió, es autónomo en ese sentido de aprendizaje. Él aprende, no por nada Yeshua dijo que los hijos de la oscuridad son más sabios, porque eso no paran, nosotros no aprendemos nada, ¿vale? Así que se nos instruye, sean sabios como ellos. Es decir, si no aprenden serlo por las escrituras, por aferrarse a los principios de la Torah, al menos vean en el proceder de otros, ver cómo se desarrollan, crecen, que no se quedan así. El mal siempre es como la tzarat, como la levadura, ¿vale? Se multiplica. La estrategia griega fue crear una invasión dentro, donde el arma de batalla era una cosmovisión cultural extranjera, que ellos tenían que abrazarla o introducirla dentro de ellos. Traer el mundo, en el lenguaje que nosotros sabemos, traer el mundo adentro del templo de Adonai. Y hacer lo mismo que hicieron, como vio el profeta Ezequiel. Le llevó el espíritu de Adonai en el templo de Adonai y ve aquí a la gente adorando a Tamuz, espalda hacia Elohim, dirigiéndose con la cara hacia el sol, inclinándose ante Tamuz en el templo de Jerusalén, ¿vale? Entonces es lo que sucede con la gente actualmente, porque lo que comenzaron con Alejandro, ¿vale?, no terminó hasta la fecha. Y por esto la gente pues venera al anti-Mashiach, llamándole Jesús, pensando que es Yeshua, y diciendo estando como los hebreos en el monte Carmelo, cojeando de las dos opiniones, sin saber si es Yeshua Elohim o es Jesús Elohim. Hace falta que alguien le plantee la cara y le digo, ¿hasta cuándo cogerás de las dos patas? Si Yeshua es Elohim, pues síguelo a él. Si Jesús es Elohim, pues siga con el cristianismo, porque no puede estar frío, no puedes estar templado en esa situación así, ¿vale? O frío o caliente. Bueno, os llevo de una a otra para tratar de conectar. Si conocen mi estilo, pues ya tendrá la mente abierta para ver un poquito la imagen global de lo que las escrituras enseñan. La estrategia griega, pues, tuvo esta intención de usar como arma de batalla esta cosmovisión cultural, ¿vale? Lastimosamente los griegos, con sus sofismas, lograron que este exilio interno sea llevado a cabo por medio de los mismos judíos, ¿vale? Vuelvo a repetir lo que leyeron, lo que publiqué en Facebook sobre lo de Alejandro a Roma. Ya vieron cómo los mismos judíos trajeron a Grecia, invitaron a Roma a destruir todo. Por esto la conquista griega fue implacable, porque convirtió en misioneros a los mismos judíos. El enemigo más profundo, pandemia, exactamente. El enemigo más profundo es el enemigo interno. Y la verdadera presión hacia la helenización no provino directamente de los griegos, sino de los que en el hebreo son llamados mityavnim, es decir, los judíos helenizados. Este título, esta etiqueta, bueno, ya la expliqué en otra ocasión, pero la repito, helenista, se refiere a cualquier persona cuya ascendencia no es griega, pero cuyo lenguaje, cultura y forma de vida es griega. ¿Vale? ¿Lo entienden? ¿Quiere que lo repita una vez más? ¿Sí o no? No. Vale. Lo voy a poner por escrito, se quedará en el PDF, así lo recordará más fácil. Este mismo modus operandi, esta forma de proceder, fue y es la que fue implementada también en el movimiento religioso cristiano. Entonces, todo aquel cuyo lenguaje, cultura y forma de vida voltea o alrededor de las ideas cristianas, independiente de su origen nacional, puede ser un judío, es decir, ahí pone que soy judío. Si tu actitud, tu pensamiento, tu forma de expresar, tu cultura voltea, te das vuelta al mundo cristiano,
eres cristiano. Eso es lo mismo con Mityavnim, judíos helenizados. ¿Vale? Todo aquel cuyo lenguaje, ¿vale?, no es conforme a la fe hebrea, puede decir él que es un hebreo, tiene sobre frente puesto un nombre, un misterio. Ya entienden. La marca del hombre. Vav, Vav, Vav. ¿Vale? Bueno, 666. Ser algo no es tanto cuestión de identidad, sino de actitud. El que actúa como un gentil, helenista o cristiano, aun siendo un hebreo, será juzgado como un transgresor y tratado como un goy, como un gentil. ¿Vale? Desde la perspectiva de la ley de la Torá, ante Elohim será juzgado como un transgresor porque no cumple con los requisitos de la Torá, y será tratado obviamente como un gentil. Es lo que dicen los escritos de los apóstoles. Si no cumple, si no guarda, no obedece, trátalo, es tu hermano, trátalo como un gentil. Como vimos en la historia del entorno a los macabeos, fueron los mismos judíos quienes, al abrazar la cultura griega, usaron a los griegos en crear un estado judío helenizado. Todos estos Mityavnim eran judíos que actuaban en contra de las enseñanzas de la Torá. El propósito de la invasión griega no consistió en la pérdida en apoderarse, en tomar la tierra de Israel como hacían los babilonios o los sirios, y llevar en el exilio a los judíos, sino que vino para apoderarse de la soberanía que teníamos sobre nosotros. Mientras dejaba las apariencias de una identidad nacional, cada uno se puede quedar así en su tierra, en su casa, en su estado, el hebreo se convirtió en un esclavo al destruir internamente sus valores de identidad nacional. ¿Cómo lo hizo? Al sobrellevar, o como se llama, los valores griegos. Ya hemos compartido qué hicieron, pues. Cuando tomaron el título de parte de los griegos, para poder ser sumo sacerdote, pues habría un gimnasio al lado. Cosa bonita, entrenamiento, cosa de diversión, aquí los jóvenes hacen. Lo bello y lo interesante, ¿vale? El que se hace amigo del mundo, está escrito, se convierte en el mundo. Bueno, no sé si hermana Irene quería decir algo, pues por favor. Sí, la palabra para eso es asimilar. Asimilar la cultura hebrea. La Pues, cultura griega. al asimilar lo que hace esta cultura, pues enjaula la tuya, porque es lo que hace el príncipe de este mundo. Mira todo lo bonito, ya sabemos la última tentación. Mira todo lo bonito, a ti te lo doy. ¿Qué significa esto? Renunciar a tu identidad. Es rebajarte, renunciar a tu título de ser rey y soberano para dar crédito a un impostor en apoderarse porque él te pide asilo político, como es ese, ¿no? Y cuando tú le das el crédito, te convierte a ti en esclavo y él en rey. Es el estilo que no eran de los griegos, es del diablo. Pero aquí se ve bastante bien descrito, ¿vale? Solo una confrontación directa con las potestades griegas puede librar la mente y el alma de una esclavitud interna. No crean que esto Mityavnim, es decir, hebreos helenizados, solo han existido durante el tiempo de la existencia del imperio griego. No olvidemos que detrás de todo imperio hay un espíritu maligno. Y aun cuando el dicho imperio pues deja de existir, el Ruach o el espíritu malo seguirá operando hasta el fin de los tiempos, porque esta es su naturaleza. Encontrará otro, levantará otro, en cual le infundirá el mismo espíritu. No importa si son hijos de Abraham, si no anda en los caminos de Abraham, tendrá como actitud helenizadora, serán tachados como hijos del diablo. ¿Vale? Es lo que dijo Yeshua. ¿Vale? Sé que sois hijos de Abraham, ¿vale? Aquí tienen el certificado, desciendo de la tribu de Isahar. ¿Sí? Pero tu actitud, tu comportamiento, tu pensamiento no es equiparable con el de Abraham, ¿vale?
sino con otro, con Labán, que se parenta blanco, bueno, como algunos interpretan sobre el caballo blanco que representa a los de los 4 caballos, ¿vale? Que representa a los griegos porque hicieron cosas bonitas, han traído cosas buenas, sí, pero no se dan cuenta que detrás de lo aparente bueno hay una desgracia donde se apoderó y esclavizó al pueblo hasta la fecha, incluso a ellos que interpretan. Porque si los llama de blanco a este Labán travestido en los griegos, es que no se dan cuenta que ya están cautivados por esta luz del lucero, ¿vale? Está escrito que Satanás se viste como ángel de luz y sus siervos también, claro. Simplemente hay que encabezar las cosas, juntar las piezas, te darás cuenta que si uno está en un error y lo cree bien, que lo interpreta que aquí se trata de los caballos blancos, que se refiere a Grecia, y colmo, que son profesores del hebreo. Por eso yo flipo cuando escucho las interpretaciones. Y por eso les recomendé que escuchan este. Recuerdan que les di como tema escuchar a un mesiánico que simplemente pone la voz de otro judío que es igual de mesiánico, pero que dice que es profesor de hebreo. Yo todo mi respeto para él, pero me sorprende que no se da cuenta que está en una interpretación totalmente lejos de lo que la Torá presenta. Sí, hermano José. Sí, la interpretación de ese hombre era de perdición, y la que hiciste tú acá en este grupo era de redención y salvación, o sea, no tenía nada que ver, muy mal interpretado. Claro, ahí están, uno puede verlo siempre, corroborar, están en YouTube, es una página abierta, pública, cada uno puede medir, escuchar, comparar, sacar sus propias conclusiones, porque en ese sentido damos total libertad, mano libre, no buscamos seguidores, ni tratamos de infundir que la gente pues nos siga de esta forma, sino que uno tiene que entender si se encuentra en una situación enjaulada sin saberlo, o sin saber que hasta ahora esto va así, y para disponerse a luchar para librarse. Si uno no se da cuenta que está en un error, pues obviamente pues no procurará esforzarse para librarse de él, ¿vale? Cuando vino la noción del pecado, Romanos 6, dijo Shaul, ¿vale? Cuando vino la Torá o el conocimiento de algo que procede de una forma mal, se activó la conciencia, y el pecado y la ley o la instrucción o la revelación pues me trajo la muerte, porque le doy cuenta, andas mal. Si andas mal, fallarás el blanco. Si fallas el blanco, eso es sinónimo de pecado, porque si no si vives conforme a la Torá, al fallar la Torá, eso significa transgresión, que se vertió, según el término griego, que muchos lo ven como una cultura bastante buena, traída al mundo. De hecho, hay un famoso americano, no voy a decir su nombre, no es importante. No es americano. Creo que Churchill, eso fue de Italia, ¿verdad? Algo. Dice que 2 naciones en el mundo pusieron su huella, ¿vale? En el tiempo. Jerusalén y Atenas, es decir, Israel y Grecia, marcó el mundo para siempre, jamás. Bueno, eso es verdad, y por eso este verso trata del conflicto entre estas 2 potestades, los hijos de la oscuridad y los hijos de la luz. Estas mentes, en todas las épocas han existido hebreos que no han tenido agrado a ser fieles a los valores de la identidad hebrea, que a su vez pues obviamente es sujeta a los principios de la Torá. Esas mentes liberales, como eran de los días de los macabeos, aquellos que pretenden dejarse guiadas por el espíritu de la emancipación, ¿es así? ¿Se dice ese término? ¿Vale? De abrirnos a andar en el paso con el mundo, con la tecnología, con la época, con la cultura, cosa que no es mala. Pero siempre hay que, hay que tener cuidado, porque se abra una puerta a la globalización, sí, igual, encaminar para ir al paso con el mundo. Porque si no,
te dirán, te pondrán etiqueta. Mente débil, no sabe aprovechar la situación, la tecnología, usar el 5G. Vale, pero claro, ellos no son tontos. Los mismos que crearon 5G son los judíos. ¿Que aman la Torá? No, sino que abrazan la globalización, porque el 5G no solo te trae enfermedad, pero también control global, porque tiene acceso a todos tus pasos, todos tus datos exactamente. El concepto, eso es el concepto griego, universal. Bueno, algo que tenía Marx, eso el sistema comunista también. Estas personas, esas mentes liberales, guiadas por este espíritu, ¿vale? Aunque ya no existe el Yaván, por la actitud que muestran muchos de esta libertad, ¿vale? Para dejar un poquito los principios de la Torá, porque te ves aquí un poquito enjaulado y un poquito antiguado, pues entonces hay que abrirse un poquito hacia el mundo. Entonces, por dejarse inducidos por este espíritu, por ese ruaj del engaño, de este modo han llegado a llamar bien al mal y mal al bien. Con estos valores adulterados han traído en medio de Israel el mundo gentil, y a muchos los han convertido en gentiles, aun cuando sabían que tienen una partida de nacimiento judío, y aun cuando vivían en la tierra de Israel, aunque todavía viven, cuando muchos viven. Ahora el mundo gentil está tan profundo en los corazones de los hijos de Israel, que ellos ni siquiera saben que son en realidad hebreos, ¿vale? Eso sucedió con todos nosotros. Y no hemos sabido. ¿Por qué? Porque tanto cultura griega ha estado en nosotros, que lo que éramos como hebreos se perdió por completo. ¿Vale? Ahí somos rumanos, de argentinos, cubanos, mexicanos. En realidad no somos ni rumanos, ni argentinos, ni cubanos, ni chilenos, ni venezolanos. Somos hebreos, israelitas residentes. Entonces, otra es la realidad, aunque vivimos en un contexto donde no deberíamos vivir, ¿vale? Conocer la realidad y vivir en el mundo sin estar en el mundo, o sin que el mundo esté dentro de nosotros, es lo mismo con lo que dijo Yeshua. Os envío como ovejas entre los lobos, ¿vale? Entonces, aunque estamos en el mundo, la oveja no va a alterar su naturaleza para convertirse en un lobo, porque un hebreo va a ser hebreo, ¿vale? Salvo que se dispone a andar en otros caminos, por lo tanto perderá de ser un hijo de Israel en ser un hijo de Yaván. Y lo único que hará Yaván, reconvertir su mente para volverlo a Israel y alterar la conducta de los hebreos para convertirlos al mundo helenista. Es lo mismo que hacen esos grupos antimisioneros, que a mí me da la impresión que habla tanto de Jesús, que yo creo que son demasiado cristianos. Dejaron el cristianismo, pasaron un judaísmo que aquí les lavaron el cerebro, les pusieron, vayan de vuelta al cristiano, y ataca aquí como bestias, mordiendo en todas partes, sin respeto, sin educación, sin cultura, sin nada, ¿vale? Solo son armas de guerra, ¿vale? Como es kamikaze de esto, que se ponen un chaleco y se van a explotar. Es lo único que tienen, ¿vale? En la actitud, en el temperamento, todo eso de estos grupos antimisioneros. No tienen nada de identidad del espíritu hebreo, ¿vale? Pero bueno. Esta profecía indica que habrá una guerra santa, y esta no se llevará a cabo mediante el uso de las armas de guerra convencionales, porque para este tipo de esclavitud interna no se puede usar armas convencionales, sino un tipo de armas de orden psicológico, ¿vale? Si recuerdan el estudio que ahora lo recuerdo yo, hemos hablado sobre Débora, el general filisteo era muy astuto en su forma de hablar, imponía, dominaba, infundía miedo, ¿vale? Por eso Débora significa abeja, pues usó su lengua
como la punzada de la aguja de una abeja, y le habló al mismo nivel, ¿vale? Reduciendo, porque es así el funcionamiento. Si recuerdan, si van a volver a ver el estudio, verán arma contra arma, como clavo saca al clavo, o hierro con hierro se afila, algo así está el dicho. Pues igual, hay que usar, no puedes ante la destreza de la lengua, del habla, tienes que usar la espada. Eso sería un poquito de cobarde, ¿vale? El arte de vencer en cada tipo de psicológico, como el físico, hay que usar armas convencionales contra armas normales y armas psicológicas mentales contra el poder mental, ¿vale? Es hermoso como describe la profecía y el arte de esta estrategia de guerra psicológica y mediática, ¿vale? Hablando a Adonai a los hijos de Sión, le dice: te haré como espada de un bravo. Bravo en el hebreo es ese gibor. La lengua es la espada de doble filo, ¿sí? Bravo, lo que pone aquí en la edición Corona Jefel, en hebreo es ese gibor, que se traduce con valiente, fuerte, potente, gigante, valeroso, esforzado, poderoso, ¿vale? Ese es el nivel a cual elevará el Elohim de Israel a una persona que es un hijo de Sión, ¿vale? Le dará la potestad de ser cabeza, obviamente no que ocurrirá, de repente un espíritu, ya estarás capacitado, pero el que se dispone tendrá los medios, los recursos para tener la destreza y hacer frente, como dijo sobre Jeremías: te haré como una muralla para levantar y derrumbar, para hacer frente a todos, ¿vale? Entonces esa es la capacidad, y yo soy como testigo, que fui un nada, ¿vale? Y por disponerme, lléname, y por comer, como está escrito, de día y de noche, que no se aparta esta palabra. No le dice la Talmud, ni la tradición, ni la Mishnah, ni lo que dice el Rabababa, no. Quien sea, esta palabra que no se aparte de tu boca, ¿vale? Escríbala sobre tus frontales, ¿vale? El que sigue los consejos llegará a ser un arma poderosa, y eso no se refiere a una espada, ¿vale? Porque la espada es esta de la palabra, ¿vale? Cierra la boca a estos judíos, como decía Shaul, ¿vale? Eso, claro, ¿cómo le vas a hacer? ¿Con una cuerda? ¿O con una espada le vas a cortar la cabeza? Obviamente es la potestad de tener dominio o entendimiento, conocimiento sobre las escrituras, y con las mismas escrituras llevarle como un ajedrez, a jaque mate, ¿vale? Así, para que no tenga más que decir. Luchar para sacar a Grecia desde adentro es aquello que Yeshua, Yohanan, Juan y Shaul enseñaba. Están en el mundo, pero no tener al mundo dentro, ¿vale? Esto está en Juan 15:20, en primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 27, Romanos capítulo 12, verso 2, ¿vale? Los tres pues enseñaron lo mismo. Y Aván, o los hijos de Aván, tienen interés en mantener el mundo adentro de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque sabe que este mundo va a ser consumido por fuego, como bien dijo Kefas Pedro en 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Eso está pendiente, ¿vale? Y porque odia a los hijos de Israel, como sabe que no los puede destruir desde afuera, sabe que si mantiene adentro de ellos al mundo, ellos perecerán cuando todo el mundo será destruido. ¿Entiende? El mundo no me refiero a este planeta, ¿vale? O toda la humanidad. Me refiero al juicio en contra del mal, ¿vale? Todo lo que es mal será consumida, raíz y rama. La rama y la raíz serán consumidas juntas. Así se habla en Malaquías capítulo 4, verso 1. Así que si un hebreo tiene adentro algo que no es del Elohim viviente, perecerá junto al mal que llevará en su alma. El diablo lo sabe, ¿vale? Dije Aván, pero en realidad me refiero al espíritu maligno. Llámale Hasatán, el adversario, independiente qué clase, qué tipo de malach, de ángel, de ser espiritual. No necesariamente me refiero al jefe de todos los demonios, ¿vale? Me refiero
Satán significa adversario, por lo tanto puede ser el espíritu del que sea, ¿vale? Hermanita Irina. Hablando de esto de ganar la guerra desde dentro, Daniel, es interesante porque recordé un dato histórico de una estrategia que utilizaban los griegos para ganar la guerra en Troya. Introducían un caballo gigante dentro de la ciudad y desde ahí fue que pudieron dominar, desde dentro de la ciudad. Por eso, el caballo troyano en Troya, con Perseo, con Aquiles, bueno, nombres de la mitología. Esta lucha ya lleva demasiado tiempo. Siempre han existido entre nosotros quien ha intentado convertir a los hijos de Israel al mundo bajo el lema del avance al paso del tiempo, y siempre han habido hebreos que han luchado no solo para sacar el mundo gentil de las almas hebreas, sino para mantener la identidad, sino también para mantener la identidad nacional hebrea adentro de los mismos hebreos. Esa declaración de guerra que está aquí en este verso 13, en contra de los príncipes de la confusión, llamado aquí Yaván, está incorporada en las normativas de nuestra comunidad. No lo sabía, ¿verdad? Donde en esta Beit Hamidrash, en esta casa de estudio, no entrará ni permanecerá nadie que no manifiesta el anhelo de sacar todo rastro de ismo gentil de su mente y alma. Agradezco personalmente infinitamente al Elohim de Israel por proveer de su Geburah para la justicia y por derramar de su Ruach de valentía y poder, eso, Gibor, y poder, porque Adonai es por excelencia el Gibor, es decir, el poderoso, y también es el Jireh, el que provee. Así que toda la kavod para Yeshua y también para su padre, obviamente. Los versículos 14 y el 17, los últimos que quedan, explican cómo se hará para que los hijos de Sión venzan a los griegos. Verso 14 dice: Adonai aparecerá sobre ellos, sobre los hijos de Sión, y saldrá como relámpago su flecha. Adonai tocará el cuerno, el shofar, ¿vale? Y avanzará en los torbellinos del sur. Tantas veces hemos hablado de estos vientos del sur. La idea es que a pesar de que Judá será el arma de guerra, Efraín la de herir, será la de herir, esta lucha no es tanto de Israel, sino del Elohim de Israel. Esta vez él mismo conduce la batalla. El contexto indica que él salvará a su pueblo en aquel día, un término que se repite muchas veces en la profecía, en aquel día. Y para muchos es un problema no saber cuándo es. Adonai, al presentarse como libertador de los cautivos, invita a los liberados a tomar posición en la fortaleza de Sión. Y desde allí se dirigirá a la batalla en contra de los enemigos de Israel. Esto para juntar los últimos versos, desde el verso 9 hasta aquí, ¿vale? Donde él se presenta como Melech, como rey, pero no un rey que será salvo, sino un rey que trae consigo la salvación. Por eso viene al pueblo, para reinar y para librarlo, porque si no va a venir: yo soy vuestro rey y bueno, estoy encadenado igual como ustedes. Qué pena. ¿Y a qué vienes? Pues a compadecerlos o a compartir el sufrimiento. Entonces no es... Yo me pregunto cómo estos judíos que tienen este planteamiento, que son de Chabad, organización bastante poderosa de una rama del judaísmo, ¿cómo pueden creer que este Mashiach es un rey que va a ser salvo? ¿Vale? ¿Cómo cree que se va a ser el Mashiach de Israel? Yo no entiendo. Creo que se están mintiendo solo a ellos mismos, solo por el afán, por el anhelo de desvincular al Mashiach de Israel del Mesías cristiano. Nosotros llevamos el mismo frente de batalla, pero con otro entendimiento. ¿Vale? Qué pena, yo le expliqué a este famoso rabino, tienen decenas y decenas de seguidores, pero está confuso. Bueno, ya llegará el tiempo para que entienda. Adonai aparecerá, dice aquí, o será visto
sobre ellos indica que esta vez los hijos de Israel contarán con un escudo, como vimos en los versos anteriores, que será netamente un escudo de defensa, que será netamente superior a todo sistema de defensa humano. La expresión de que él será visto es una alusión a la forma del pasado, donde él se presentó en la forma de columna, de nube, que protegió a los hebreos de los egipcios. ¿Vale? Todos conocen la historia, está en Éxodo capítulo 14, verso 19 al verso 20 y el 19 al 24, ¿vale? Básicamente esos dos versos enfatizan que Adonai fue visto en la columna de fuego, no que se vio la imagen, su rostro, sino se vio su presencia, y lo que más importa es el hecho que Moisés dijo, si tú no vas con nosotros, pues yo voy a ir solo, ¿vale? Entonces no importa la apariencia física, sino la manifestación de su presencia. Cuando él se hace presente, es como se da a conocer, como se hace visible, ¿vale? Porque, como aparece, porque ¿qué deidad en el mundo puede manifestarse de esta forma tan directa? Excepto el Elohim de Israel, porque él es el único y el Elohim viviente. Lo hizo y lo volverá a hacer, ¿vale? Entonces lo vamos a ver cuando actuará de esta forma directa, como lo hizo en el pasado. Saldrá como relámpago su flecha. Es una expresión poética que se cita en el Salmo 18, verso 14. ¿Vale? Muchos términos que están dentro de las profecías, pues se entienden cuando se pasa dentro de la cultura a ver dónde se hizo uso de esos términos. Al verlo en su conjunto, en su contexto, se comprende mejor de qué se trata, cuál es la metáfora que se trata de transmitir a través de esta metáfora, ¿vale? Salmo 18, verso 14. En el estudio sobre el día, es decir, Yom Teruah, el día de la aclamación, hemos visto Yom HaKeseh, creo que en este estudio, hemos visto que en la Taraj, Yom Teruah hay dos PDFs, ¿vale? El primero y el segundo se presenta cuando se hablaba del toque del shofar. Esto era señal para convocar o incitar al pueblo a la batalla para la destrucción del enemigo. El sonido del shofar es señal de advertencia hacia lo que está por venir, independiente qué cosa va bien. La tormenta que viene desde el sur de Israel, se dice, algunas traducciones sur, se dice Teemán. Entonces traduce con, en lugar de decir desde el sur, traducen desde Teemán. Bueno, Teemán significa sur. Se refiere a un viento que no trae nada bueno, ¿vale? Hemos hablado de este en otros contextos. Entonces, el viento del sur soplaba sobre las zonas desérticas y calientes, o desde estos lugares desérticos y calientes, y al llegar a Israel traía una austro. Bueno, es otro término para describir este viento que es llamado Temán o del sur, ¿vale? Sur significa Temán. Entonces cuando desde el sur soplaba este viento hacia la tierra de Israel, solo traía calor, ¿vale? Lucas capítulo 12, verso 55, ¿vale? Pueden leer para que entienda mejor que nada bueno, nada traía nada bueno. Nadie desea que sople el viento desde el desierto. Destruya todo lo que tiene vida, todo lo que tiene bueno. Entonces, entiendan, en este contexto es cuando se visualiza o que se comprende cómo actuaba este viento y qué marca dejaba detrás de su paso, pues más como viene como tormenta, no como viene por aquí, sopla un vientito, ¿vale? Es una tormenta, un torbellino, ¿vale? ¿Qué acción deja sobre los enemigos en este caso? Que Adonai viene sobre los enemigos de Israel en una tormenta como la que viene desde el desierto, pues es una ilustrativa de cómo estos enemigos van a ser abrazados por el viento seco y cálido, de modo que todos sus recursos serán consumidos, tal como se consume una planta tierna ante un viento seco y caluroso. Si nunca plantaron nada, quizás no saben de qué se trata. Hizo soplar en los cielos el solano. Bueno, el viento del sur.
Su poder atrajo y llovió sobre ellos carne como polvo y aves como la arena de los mares, las dejó caer en medio de su campo en torno a sus moradas. Y la que sucedió cuando el pueblo clamó por carne. Creo que está en Éxodo 17, 15 al 17, estos capítulos, 15, 16, 17. Verso 15. Adonai Sebaot los escudará y devorarán y pisotearán las piedras de honda, beberán la sangre como vino y se llenarán como copa de aspersiones, como los cuernos del altar. Claro, si tendríamos delante de nosotros el templo y conoceríamos todos los procederes, esto sería clarísimo. Es decir, hay una panorama, describe una panorama que ya lo conocemos, pero como no vivimos en el antiguo Israel, no vemos cómo se hace el proceder con el sacrificio, cómo corre la sangre, dónde se recorre, dónde corre, cómo corre, dónde se derrama, pues aquí no se entiende nada. ¿De qué cosa hablar aquí? ¿Vale? Adonai Tsebaot los escudará. Hemos visto en el capítulo anterior el significado del título Adonai de los ejércitos, es decir, Adonai Tsebaot. El título recalca la defensa de cual gozará Israel en esta última fase de guerra. ¿Vale? No solo que dice los versos anteriores, lo repite que los protegerá, los salvará, se pondrá como centinela por encima, ¿vale? Por eso enfatiza aún más. Él se presenta como Adonai Tsebaot de los ejércitos, como el guardián, el Shomer Israel, el defensor de Israel. Esta expresión devorarán es una alusión al modo como un león devora a su presa. Así los hijos de Sión despedazará la carne de sus enemigos. ¿Vale? Tengan en cuenta que leemos la Tanaj, que fue escrito en un contexto donde esto era normal. Vean, leones, bestias, no deberían haber existido. Si Israel había cumplido con las indicaciones, ¿vale? Esos animales no deberían haber existido, pero como no cumplieron, no fueron quitadas esos animales. Por lo tanto, los veían por aquí a menudo y claro, veían cómo proceden, sabían. Entonces, a partir de una situación real, el hebreo usa metáforas y transmite enseñanzas que son codificadas para los que no conocen esta cultura. ¿Vale? Así que debemos adquirir esta mente, adquirir cuanto más diccionario en el disco duro de la memoria, diccionario de términos de significado de culturas, ¿vale? Para entender más claro qué dicen estas profecías, estas palabras. Cuando comes, cuando comen, el cuerpo asimila el valor nutricional de los alimentos y los transforma en energía, ¿vale? Eso todo lo sabemos. Del mismo modo, conquistar un determinado país es tomar todos sus recursos y puntos fuertes y hacerlos tuyos. Te alimentas de ellos. Como hace el león cuando devora una presa, ¿vale? Le da resistencia para aguantar meses, ¿vale? Si come bien. Esta profecía predijo que Israel tomaría la fuerza de sus enemigos y de este modo aumentaría su propia fuerza. De aquí quizás viene el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Vale? Es importante saber que en este contexto los enemigos de Israel en realidad solo serán vistos como medios de suministro de recursos, porque la idea de devorar se toman como una imagen de destrucción o absorción, como en el caso del significado del término consumirás, donde el sentido literal del texto hebreo es come, ¿vale? Así se dice en Deuteronomio capítulo 7, verso 16. Come a todo el pueblo que Adonai tu Elohim te entregará, ¿vale? Consumirás, cómelo, devóralo, aliméntate con él. En número 14, verso 9, hay una indicación de parte de Moisés para que el pueblo guerree y devore hasta no dejar con vida a nadie
quien fue dado para una destrucción total. Números 14, verso 9. Devorar es igual a la idea de comer, cómo se come el pan. ¿Y con cuánta ansia comes el pan cuando tienes hambre? Ogel es el verbo comer, ingerir alimento. Vale. ¿Con cuánta pasión come uno cuando tiene hambre? Pues nuestro pueblo tiene mucha hambre por justicia. Imagínese hambre por devorar. Imagínese cómo se manifiesta el hambre por devorar cuando el Redentor de Israel se levantará a favor del resto del remanente de su pueblo. Entonces verán cómo es posible que un solo soldado israelí luche en contra de 1000 combatientes enemigos y hasta destruirlos por completo. Del mismo modo, una sola voz que se levanta en contra de todo sistema de filosofía y engaño del sofisma griego, implementado en todos los sismos del mundo, ¿vale?, reducirán a todo el concepto, o destruirá los conceptos, las enseñanzas, las doctrinas, las dogmas de reemplazo de lo que sea, ¿vale?, lo que estamos haciendo. Conceptos griegos. Ismo es una terminología religiosa, igual política, que define la identidad de un movimiento como la base de toda enseñanza que no es Torah, ¿vale? Todo movimiento político y religioso puede ser un ismo cuando no tiene como base el fundamento de la Torah. En el pasado, antes de tomar posesión de la tierra de Canaán, Israel tenía que ocuparse en destruir todas las naciones que eran descendientes de Caín, de Canaán, ¿vale? Y ocupaban la tierra que fue prometida a Israel. Pero como está escrito en Salmo 106, verso 34, el pueblo hebreo y el pueblo de Israel no destruyeron a los pueblos como Adonai les había mandado. Esta vez, la generación del presente no repetirá las malas decisiones de los antepasados, sino que Israel seguirá las ordenanzas y cumplirá con su deber para la toma de la tierra prometida. Por eso, somos el antitipo, ¿vale? Y nosotros pues vivimos en esta generación donde tenemos todas las promesas, indica hasta el retorno a la tierra de Israel. Mientras Judá guerreará en contra de sus enemigos cercanos, Efraín llevará su lucha en contra de todo el sistema que gobierna en este mundo político religioso, ¿vale?, dominado por una cultura o influencia griega. El falso y el más arrogante profeta, ¿quién sabe quién fue? Su nombre lo mencioné una vez en Facebook, algunos se percató. El más arrogante de todos los llamados profetas en la Biblia, ¿sabe quién fue? Y falso, claro. Bilam. ¿Ananías? Ah, no, Bilam. Bilam. Balaam, sí, es conocido. Este nombre significa, o se interpreta, o se puede traducir como devorador de pueblos. El que traga, o el que come, el que devora a un pueblo, ¿vale? A este arrogante profeta que dijo, yo tengo, ninguno dijo jamás en la Biblia, yo veo las cosas de esto, tengo acceso, es decir, somos amigos de, así, yo tengo acceso a todas las cosas, a todos los misterios. Se le concedió una visión futura sobre el pueblo de Israel y decía esto: he aquí, el pueblo, hablando del pueblo de Israel, se levanta como leona, se yergue como león, no se acostará hasta devorar la presa y beber la sangre de sus víctimas. Esa es la descripción sobre el pueblo de Israel, ¿vale? Él quería decir otra cosa, pero no pudo decir más que su boca tuvo que hablar, ¿vale? Está en Números 23, verso 24, y después de esa palabra, el siguiente verso, dijo Balak, yo te llamé para maldecirlos, si no puedes maldecirlo, al menos no los bendigas. Porque les presentó de esta forma. En otras palabras, en otra visión, destruirá tu nación por completo. Es lo que hizo
tiempo más tarde, indicando a Adonai repitiendo, no olvide lo que hizo los Madián, no le deja con vida a nadie, es decir, destruirlo por completo. Sobre la casa de Judá está escrito bajo revelación profética: Judá es un cachorro de león. Hijo mío, vuelves de la presa. Como un león se agazapa y se acuesta, como una leona, ¿quién se atreverá a despertarlo? Esto está escrito en Génesis 49, verso 9. Adonai provocará a los mismos enemigos de Israel a que despierte a este cachorro. Y Judá es un cachorro que con el paso del tiempo se convertirá en un león. León es un apelativo atribuido al Elohim de Israel. Cachorro de león en hebreo se dice Gur Arieh Yehudá. ¿Vale? En Apocalipsis capítulo 5 verso 5, otra pieza sobre quién es Yeshua, la identidad de Yeshua. Todavía está el hermano Mauro por ahí. No, ahí está. Está Belén. No sé si me escucha Mauro. Le dije, solo presenté 200 piezas en los textos comparados, 200 piezas de muchas. Y él me decía, ¿cómo puedo enseñar yo? Creo que la hermana Hilda quizás recuerda. ¿Cómo puedo yo enseñar una verdad cuando no presenté la suma de la palabra? Y yo le contesté, yo tengo toda la panorama. Hasta aquí presenté 200. Pues ya damos tiempo y las presentaré todas. Todas y cada una de las piezas, no me canso de repetirlas. Siempre enfatizo dos cosas. Las citas o las piezas claves que desmonta el concepto de la dogma de reemplazo, y la cita o las piezas claves donde se contrasta el Tanaj con los escritos de los apóstoles para presentar que Yeshua es Adonai. ¿Vale? Así que estamos completando la lista. Andrea, sí, bueno, perfecto. Apocalipsis 5, verso 5 describe que Yeshua no solo es descrito como el león de Judá, sino que él es también la raíz o aquel que sostiene o de quien proviene la existencia de la casa de David. Por lo tanto, el texto resalta que Yeshua es el Elohim y el Magen, es decir, el escudo de David. Estas revelaciones pasarán de ser profecías a ser realidad cuando a la casa de Judá se le terminará el tiempo del castigo, y al quitarse la venda que cubren actualmente todavía sus ojos, verán, se le devolverá el aín, el ojo. Verán que Yeshua es el Redentor y el Rey de Israel que tanto anhelan ver. No necesariamente entenderán que él es Adonai. ¿Vale? Bendito el que vino o el que viene en el nombre de Adonai. ¿Vale? Eso es una descripción sobre el Mashiach. El Mashiach tiene que clasificarse como una persona que proyecta o refleja la enseñanza, el carácter, lo que habló el Elohim del Tanaj en el Tanaj, ¿vale? Entonces el Mashiach es proyección, ¿vale? Del Elohim del Tanaj. Lo que dijo Shaul, creo. Él es la imagen, ¿vale? Dio la explicación de esta expectativa que tiene la casa de Judá sobre el Mashiach. En ese tiempo se levantará el cachorro. En ese tiempo, cuando se le quitará la venda, se levantará este cachorro, es decir, ya después de tanto tiempo convertido en un adulto, las fuerzas lo ayudarán a madurar para seguir a su padre, el león, y el verdadero rey león, ¿vale? No el del dibujo animado. Este dibujo animado, por cierto, tiene demasiados mensajes subliminales que, si conocen las escrituras y observan esta serie de dibujos animados, ven alusiones a los términos o a las ideas de las creencias de la fe hebrea. ¿Vale? En este tiempo, cuando se le quitará la venda, reconocerá que Yeshua es el Mashiach y se levantará para seguirlo, como los 144,000 seguirá al Cordero, en este caso desde otra perspectiva, donde el cachorro de león sigue a su padre el león, ¿vale? Se levantará para devorar, comer la carne de sus enemigos vecindarios.
La expresión pisotearán o hollarán, creo que así dice Reina Valera, las piedras en o de la onda. Para la comprensión de esta expresión hay que remontarse en el tiempo, obviamente. El tiempo pasado, donde las piedras de la onda eran piedras disparadas contra enemigos, sea por medio de una onda de mano, sea por medio de catapultas. ¿Vale? Ponía una piedra, ¡puf! ¿Vale? Las catapultas tiraban piedras pesadas para destruir las fortificaciones. Zacarías profetizó que tales armas no detendrían el avance de Israel contra el enemigo. Los enemigos de Israel lanzarán sus proyectiles y toda clase de munición, pero todas estas piedras lanzadas caerán al suelo y serán pisoteadas por Israel. Mariana, ¿puede ser? ¿No? Hay una experiencia, bueno, voy a hacer un corte aquí en la presentación para que vean un poquito que aunque esto va a ser un poquito eventos que se cumplirán cabalmente y en totalidad ya dentro de nada, hay ciertas gotitas de lluvia o de bendición como resultado de o como anticipo del cumplimiento literal de esas bendiciones. Esos son sucesos que se dieron bastante reciente. Por eso llamé a Mariana para que os cuente una experiencia que sucedió realmente en Jerusalén, en la muralla, en el Kotel, aquí en el muro de las lamentaciones. Pero bueno, ella os contará una experiencia. Hay muchas donde incluso las balas... Bueno, dejamos que ella cuente. La escuché en aquel canal que he compartido en la comunidad. Aquel canal donde ponen diariamente 2 o 3 experiencias concretas, reales, que ocurren en primer lugar en Israel y también en otras partes del mundo en la vida de nuestros hermanos hebreos. En ese video, en ese audio, el que cuenta la experiencia la ha vivido. Estuvo visitando Israel porque es judío pero no vive en Israel, y junto a otros jóvenes judíos, y decidieron visitar Israel en las festividades de otoño, si no me equivoco. Vale, no recuerdo este detalle. Tienen una costumbre, una tradición dentro de la festividad que yo desconozco, pero se reúnen delante del muro de los lamentos y lo que hacen en una adoración hacia nuestro Elohim, una persona llama a los sacerdotes Kohanim. En cierto momento dice en voz alta en el micrófono que se presenten los Kohanim. Se presentaron los Kohanim, o sea, los sacerdotes, que se supone que son todos los que lideran, cuidan yeshivas, o sea, escuelas hebreas, todo tipo de clases de estudio de la Torah. Y se presentaron todos, cada uno con sus diferencias, que son askenazís, que son sefardís, que son... sabemos que son diferentes en algunos puntitos. Se visten de manera diferente. Así. Y este grupo de judíos que habían llegado desde América vieron todo esto. Y cuando se presentaron, se pusieron el talit todos. Y dice el hombre que cuenta que fue un momento muy, muy hermoso, porque esto anhela toda alma judía, toda alma hebrea. Llegar a ser de nuevo unidos en Ejad, en unidad. O sea, sin diferencias, entender bien cómo es lo correcto. Y en el momento que todos se pusieron el talit, todos serán iguales. Así. Y siguieron en su... procesión. Así que no encuentro la palabra. Procesión es una cosa que da vuelta, si no me equivoco. Así. Y ceremonia. De repente los musulmanes empezaron a tirar piedras, porque algún líder musulmán les mandó un aviso a los suyos, como que los judíos
se levantaron, se preparan para atacar a los musulmanes. Así que les influenció a presentarse a atacar con piedras hasta que la policía intervino rápido, pasó un rato y después de acabarse todo la tensión, ya nadie tiraba piedras, ya no había ningún peligro. Se dieron cuenta todos que ninguna piedra, aunque desde arriba, justo encima de las cabezas de los Kohanim, ninguna piedra había tocado ningún sacerdote. Era imposible prácticamente, porque era justo encima de ellos. Ningún hombre de Elohim fue tocado por ninguna piedra. Este era lo más importante de la experiencia. Eso es, bueno, sucedieron muchos, hemos escuchado demasiadas. Ya no creemos en casualidad, porque suele pasar que tiras con el arma hacia uno, pero a ver, que estás en fuego automático, como se dice, ¿vale? Como se reunieron para adorar, Elohim los protegió. Sí, pero yo estoy hablando de eso de la guerra, con Gaza. Tirar con la mitrallera en fuego automático y que ninguna bala pues le toque, parece un poquito de película, así, de esto de la guerra de las galaxias. De ciencia ficción, de guerra de la galaxia, donde una fuerza del Jedi pues crea un escudo de esos dibujos que a muchos niños les encanta. A mí me parecen horroríficos, de Pokémones de estos, de toda clase de imágenes chinos, japoneses, que son ellos. En fin, donde crean bolas de protección. Así hay un escudo que protegió a muchísimos hebreos. Y aunque echaron algunos viajes, algunas personas que hicieron viaje con el transporte, ¿vale? Pasaron las balas por el medio del auto, donde había decenas de personas, pero ninguno fue herido. No sé cómo, por dónde pasó la bala, porque cruzó de un lado a otro el autocar. Recuerda que que salvó unos 200, ¿vale? Muchas experiencias no tocaban los autos. Uno tocaba los autos, sí. Las balas. Demasiadas. Es decir, lo vimos en este contexto que suceden en este mismo momento. Al leer estas palabras que estamos explicando, lo vemos como unas gotitas, unos rayos, unas gotitas de esta bendición que será en el futuro, ¿vale? Eso es decir, va a ser mucho más a menudo, hasta que pues uno correrá detrás de 1000 sin ningún temor, y 10.000 a 100.000, como está escrito, ¿no? Perseguirán. Es evidente que las profecías revelan que habrá un conflicto inevitable, y este es solo el comienzo, y por mi parte espero que no acabe, ¿vale? Porque si acaba significa que tengo que esperar otro, ¿vale? Pero las palabras que dice Adonai Tsebaot los escudará, aseguro que independiente cuántas misiles y balas lanzarán los enemigos de Israel, todas estas caerán al suelo sin hacer ningún daño a los defensores de Israel. Ninguna piedra enemiga alcanzará su blanco, ¿vale? Las piedras, como sucedió con estos distintos judíos de distintas ramas del judaísmo que se reunieron todos bajo el talit, ya eran un ejad. Ese es el concepto, que independiente de que somos muchos, estamos unidos en cuanto a la identidad que tenemos, ¿vale? Cuando se logra este ejad, la ejad, lo que les hablaba en la vez anterior, el Shabbat anterior, crea un muro, un escudo de defensa que protege a los que están bajo este eterno ejad. Estos gozan de Shalom, el verdadero Shalom. Esas palabras de onda, de que las piedras de la onda no serán más que pajas, así aparecen escritas en Job capítulo 41 verso 28, que son comparadas con las pajas, es decir, con algo que no tiene peso, ¿claro? No puede dañar a uno que es infranqueable, está bien defendido. Por eso Adonai Sebaot
es el jefe de Israel, el jefe supremo. Por encima, él se hará cargo de guardar, de escudar al pueblo de Israel. Por otra parte, la expresión piedras de onda caídas y pisoteadas puede ser una referencia, una alusión donde los enemigos son ilustrados como piedras comunes, caídas, que no sirven de nada, en contraste con los hijos de Israel, que son comparadas como piedras preciosas para adornar una corona, según se presenta en el verso 16. Recomiendo la lectura del verso 29 de 1 Samuel capítulo 25, verso 29, para una mejor comprensión en cuanto a la comparación y auxilio de cual gozarán los hijos de Israel. Es decir, cómo son comparados los enemigos de los hijos de Israel y el socorro y la ayuda que tendrán los hijos de Israel. 1 Samuel 25, verso 29. Me gusta mucho citar las siguientes palabras que está en Isaías 45, verso 17. Dice lo siguiente: ningún arma forjada contra ti tendrá éxito, e impugnarás a toda lengua, es decir, sea que luchas en forma física o por medio de la guerra psicológica, mediante la palabra, e impugnarás a toda lengua que se levante a juicio contigo. Tal será la heredad de los siervos de Adonai, esta es la promesa, bendición, y las victorias que alcanzarán por mí. Palabra de Adonai. Es decir, es algo que está afirmado y asegurado, ¿vale? Por él, lo que decía Yeshua aquí: daos en mí y producir mucho fruto, ¿vale? Con este verso la profecía revela un final triste para los enemigos de Israel. Serán destruidos por completo. Se ilustra que la sangre de esos vecindarios será visible desde un extremo hasta el otro, como la sangre que salpicaba los cuernos del altar del sacrificio en el templo y caía en los tazones, estos vasitos, que la recolectaban durante los sacrificios de animales. Según la Torá, beber o comer la sangre es una transgresión de la misma. La sangre es un símbolo de la misma vida. Beber la sangre es tragarse o quitar la vida de una víctima. Esto nos hace indicar que este versículo no debe tomarse literalmente. Evidentemente, el uso de las metáforas enseñan que habrá una destrucción aplastante de los enemigos. Beber o comer la sangre indica que los hijos de Sión se saciarán de la sangre en este día de la venganza. Beberán la sangre como vino, dice el texto, y se llenarán como copa de aspersiones. Beberán y alborotarán como embriagados de vino, o beberán y harán estrépito como tomados de vino, traducen de otra forma otras ediciones. En el hebreo la palabra hamú se refiere a hacer al acto de hacer gritos buliciosos, a hacer alboroto, tal como hacen las personas que beben demasiado. Hamú es el estrépito de gritos de batalla. Pero esta emoción de Israel no será por el vino, sino que será por el regocijo de su celebración de victoria. Las copas de las aspersiones o los tazones, algarabio, eso. No conozco la palabra, es la primera vez que la leo. Supongo que significa lo mismo. No, es lo contrario de júbilo. Es como bulla sin ruido sin sentido, o como por algo malo, como dijiste, como lo que hacen en las fiestas. Pues cuando uno está borracho hace por aquí cosas, hace ruido, exactamente. Eso expresa, hace mucho ruido, no será un gozo, sino algo a todo pulmón, como vimos en el estudio anterior, gozo de alegría. Y esta es la fuerza que le dará para la batalla. A ver, ¿cómo no vas a luchar sabiendo que tienes un escudo impenetrable? Nada te puede tocar y tú destrozarás todo lo que encontrarás en tu camino. ¿Vale? Las copas de las aspersiones o los tazones, a lo que se hace referencia aquí, son los que se usaban para tomar la sangre de los sacrificios de animales que se ofrecen en el altar. Los sacerdotes tomaban la sangre que había recogido y la rociaban primeramente en las esquinas y los lados del altar. Eso es el símbolo del derramamiento de sangre de los enemigos impíos de Israel.
Esas expresiones metafóricas son figuras tomadas de un sacrificio en el cual parte de la carne era comida y la sangre derramada en libación. Vamos a leer una profecía paralela para poder ubicar un adversario del pueblo de Israel que va a ser devorado o destruido para siempre jamás por los hijos de Israel. ¿Vale? Jeremías capítulo 46 verso 10. Dice: mas ese día será para Adonai, otra vez ese día, para Adonai Elohim de los ejércitos, es decir, para Adonai Tsebaot, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Adonai Elohim de los ejércitos, Adonai Tsebaot. ¿Dónde? En la tierra del norte junto al río Eufrates. Ya saben qué país se encuentra aquí. Un enemigo, si miran como corresponde a todo hebreo con un ojo hacia Sion, ya deberían saber. En Isaías capítulo 63 verso 1 al 6 se encuentra una otra referencia al juicio y a la destrucción de la nación de Irán, quien encabeza la lista de los pueblos enemigos a Israel. Hay más, pero esos aparecen aquí como un juicio, como adversario específico. Los lados o las esquinas del altar, a referencia a los cuernos del altar, que eran rociados con la sangre de los que se encontraban en estos tazones y alrededor de cual se vertía copiosamente la sangre. Más detalles pueden leer en el libro de Éxodo capítulo 29 verso 12, Levítico capítulo 4 verso 7, el 18 y el 30, verso 16. Nos quedan dos versos, ¿verdad? Lo salvará Adonai su Elohim el día aquel, como rebaño de su pueblo, porque serán piedras de diadema refulgentes sobre un suelo, es decir, que brillan, ¿vale? A cambio de las piedras comunes, que son pisoteadas, que no valen nada, estas brillan. Las piedras con precio brillan. Adonai como pastor de Israel es una alusión al Salmo 23, que todos creo que lo conocemos, que comienza con la declaración de fe. El Adonai es mi pastor, nada me faltará, mi roé. ¿Sobre quién es el pastor de Israel? Aquel que salvará a los hijos de Sión. Os recomiendo el estudio llamado, es decir, es la parte 6 de una serie, el Elohim de Israel, entre el Tanaj y el Brit Hadashah, que se llama el Roej o el pastor de Israel. ¿Vale? Hay 12 partes, me quedé en 12 partes. Contienen decenas y decenas de citas que contrasta el Tanaj con los escritos de los apóstoles para ver que Yeshua es Elohim. En muchos otros videos, presenté más evidencia, y de a poquito voy ya en cada uno de los videos, en cada ocasión, saco en evidencia una cita más que completa la panorama donde Adonai, veo que aquí volvió Mauro, ¿vale? Que Adonai es Yeshua, o que el Elohim del Tanaj es Yeshua, o que el Redentor de Israel es el mismo Elohim del Tanaj, quien dijo: tengo la redención, yo te redimiré. ¿Vale? En contraste con las inservibles piedras de honda pisoteadas bajo el pie hebreo, están las preciosas piedras de la corona, como está escrita en Isaías 62 verso 3. Y serás corona de gloria, dice en la traducción aquí, en la mano de Adonai, y diadema del reino en la mano del Elohim tuyo. ¿Vale? Cuando contrastan la cita, comprenden mejor, se arma mejor la imagen. A diferencia de las piedras pisadas, los hijos de Israel serán levantados en alto, como se levanta una corona o una bandera, como se presenta en Isaías capítulo 11, versos 10 al 11, a fin de que todas la vean como se alza. ¿Vale? Verso 17. Qué espléndido será, qué hermoso el trigo hará florecer a los mancebos, es decir, a los jóvenes, y el mosto a las doncellas. Este es como está escrito en Jeremías capítulo 31, verso 11 al verso 12.
Porque Adonai redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Adonai, al pan, al vino y al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Esas últimas palabras gustan más a quien padece físicamente, más que tener ganado y prosperidad, librarse del dolor. Adonai es tan bueno que nos da la una y la otra. Lo completa, porque la yasha y la yesha, que es la parte, el verbo masculino y el femenino, de donde viene el nombre Yeshua, igual tiene por sentido salvación, pero igual sanación. Porque la salvación o la redención implica y la sanación, no solo del alma, sino del cuerpo también. Eso van juntas. ¿Vale? Entonces el trigo y el vino son alusiones de prosperidad y bendición. De este modo surgirá una nueva generación llena de juventud y vigor. Con la bendición de Adonai, los campos redoblarán su fertilidad, y entonces la tierra sustentará su nueva juventud, que a su vez es la esperanza de la nación hebrea. Bueno, esto está bastante puesto en poesía en la Tanaj. Al comienzo Israel tenía que entrar en una tierra de deleite, como está escrito en Deuteronomio 33, verso 28. Así Israel vivirá seguro. Eso era el plan. Jacob habitará seguro en una tierra de ganado y de mosto, donde los cielos destilarán rocío. Es decir, conocen parte de la bendición. Destilarán rocío, darán la lluvia. Esto para que se cumpla la palabra dada por medio de Jacob a sus hijos. Esta palabra se encuentra en Génesis 27, verso 28. Que Elohim os dé el rocío del cielo y las riquezas de la tierra, abundancia de grano y vino nuevo. Si al comienzo nuestro pueblo no fue digno de gozar de esas bendiciones de prosperidad, nosotros estamos en la segunda oportunidad. Adonai decidió andar una segunda milla con nosotros, con nuestro pueblo, y hoy estamos más cerca que nunca de entrar en este gozo. Es evidente que la salvación de cual habla estos versos tiene el propósito de restaurar no solo la identidad del pueblo hebreo, Israel, sino también de renovar la propia tierra hebrea. Este último verso sigue las revelaciones dadas por medio del profeta Osea que hemos estudiado, que se encuentra en el libro de Osea capítulo 2 verso 21 al 25, donde la tierra producirá por causa de la presencia de Adonai en medio de Israel, de modo que el trigo y la uva abundarán. La promesa no es solo sobre la producción de vino y trigo, sino más bien enfatiza el efecto de estas metáforas, o que producen estas metáforas en el pueblo hebreo. Antes de cerrar este capítulo, hay un otro capítulo que quiero que lo leamos. Si alguno de ustedes quiere hacer el favor de hacer una lectura de un capítulo de la Biblia, ¿quién quiere para decirle dónde? ¿Quién puede? Claritza, ¿vale? Libro de Isaías, capítulo 62, ¿vale? Es un capítulo que prácticamente resume todo lo que hemos hablado hasta aquí. Isaías 62 tiene unos cuantos versos, pero son bastante contundentes. Y con la lectura de esto, pues vamos a cerrar el capítulo 9 del libro de Zacarías. Isaías 62. Hermana, espera un poquitito, por favor, quiero buscarlo. Dale, me avisa. Aquí, Isaías 62. ¿Listo? La salvación viene de Sión. Se me cambió de idioma la Biblia. Dale nomás, lo voy a buscar acá. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo,
que la boca de Adonai nombrará, y serás como corona de gloria en la mano de Adonai, y diadema de reino en la mano del Elohim tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tus reinos, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hepzibá, y tu tierra Beulá, porque el amor de Adonai estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Elohim tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Adonai no reposéis, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Adonai por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Adonai. Y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Adonai hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí, viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Adonai, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Muchas gracias. Pues creo que esto ha sido bastante revelador, ¿vale? Para concluir el capítulo de estudio. Con la bendición de Adonai, cuando va a ser posible, pues vamos a continuar con el capítulo 10 hasta completar todo el libro. Vale, pues nos reunimos el siguiente Shabbat y vamos a estar en la compañía de los hermanos que nos compartirá el siguiente Shabbat. Vale. Yo voy a tomarme un descanso de una semana y nos vemos en 2, bueno, con otro estudio. Bueno, Shabbat Shalom a ustedes a continuación, Shabbat a todos desde aquí, desde Rumanía a todos. Hermano, ahora voy a interpretar una canción que la conocen, ya una Jalí que la conocen, pero está